Entonces, empecemos, ¿no? Buenos días. La clase anterior vimos lo que eran los problemas de fuerzas centrales, sí. Habíamos hecho una analogía, ¿no? Con la parte clásica y habíamos llegado a definir el operador, el operador P sub R, digamos, ¿no? El momento, el momento conjugado de R, ¿no? Sí. Y habíamos visto que R y P sub R básicamente tienen un conmutador que es IH barra, ¿no? Entonces, habíamos estado encontrando, habíamos resuelto el problema equivalente, ¿no? Y habíamos dicho que escribiendo la ecuación de Laplace, ¿no? En coordenadas esféricas, ¿sí? Habíamos dicho entonces que, ¿dónde está? Bueno, en coordenadas esféricas simplemente, ¿no? La parte de el operador, ¿no es cierto? De el momento angular, bueno, el operador de energía cinética se puede escribir como el operador de momento angular, ¿sí? Al cuadrado multiplicado por esto, ¿no? Entonces, ahí simplemente lo que se hace es, se aplica la conmutación, ¿no? Y el hecho de que tienen valores propios comunes el operador hamiltoniano con L cuadrado, ¿sí? Y habíamos encontrado el problema equivalente, ¿no? Que era este, ¿no? Entonces habíamos dicho, planteando de esta manera, ¿sí? Yo puedo simplificar la ecuación de Schrödinger, que sería esta derivada que tenía varios términos, y simplificarle así, ¿no? Y esta sería como una ecuación de Schrödinger unidimensional, ¿sí? Donde esta es la energía cinética, este es el potencial efectivo, ¿sí? Y esta es una ecuación de valores propios, ¿no? Para un problema unidimensional, ¿ya? La única diferencia, ¿cuál es? Es que esta U, básicamente el radio R, ¿no es cierto? No puede valer cualquier valor, sino desde cero hasta infinito. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, que U debe integrarse de cero a infinito a cero, ¿no es cierto? Perdón, de cero a infinito debe ser cuadráticamente integrable. Y sería como tener, habíamos dicho, como tener en esta frontera un potencial infinito, ¿no? En el R menores que cero, ¿no? Entonces aquí tenemos un potencial infinito y aquí tenemos el potencial equivalente, ¿no? Es lo que habíamos dicho, ¿ya? Y en esas condiciones habíamos dicho entonces el U de R tiene que ser cero en cero y aparte de eso tiene que ser cuadráticamente integrable, ¿ya? Y la ecuación entonces que nosotros tenemos que resolver es básicamente esta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar esta ecuación de aquí y ver qué conclusiones podemos sacar para los diferentes problemas, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Por ejemplo, con un oscilador armónico isotrópico tridimensional. ¿Ya? Este problema resulta importante cuando vemos eh, un núcleo atómico, ¿no? Y su decaimiento. Entonces podríamos ver, ¿no es cierto?, que el núcleo atómico tiene una partícula alfa, por decirle. Sí, la partícula alfa puede salir del núcleo por efecto túnel, ¿no? Y decaer. Sí, entonces ahí yo podría modelarle como que el enlace entre la partícula alfa cuando está dentro del núcleo es un enlace como un oscilador, ¿no es cierto? Como un resorte, ¿ya? Y ese es isotrópico, entonces ahí podría ser una aplicación de esto, por ejemplo. Entonces, ¿no? Planteamos el potencial, ¿sí? Que tiene simetría en la parte clásica, ¿no es cierto? Tiene simetría radial. Y bueno, ¿no? Entonces podríamos plantear directamente el operador B sub R, manteniendo la forma, ¿ya? Y plantear la ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? Sí, obviamente ya la ecuación de Schrödinger podríamos llegar por separación de variables, ¿no es cierto?, a un problema unidimensional o por operadores, ¿sí? Simplemente por operadores, ¿no? Podríamos plantear, por ejemplo, el operador energía cinética, ¿no es cierto?, el operador energía potencial, ¿sí? Y el operador energía cinética separarlo en la parte radial y la parte angular y llegaríamos a esta ecuación, ¿no? ¿Sí? De cualquier manera, ¿no? Con la condición de que esta ecuación tiene que ser cuadráticamente integrable, ya de cero a infinito, ¿no? Entonces vamos a dedicarnos exclusivamente a resolver esta ecuación de aquí. ¿Sí? Entonces, esta solución, ¿no es cierto? Para resolver usualmente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Se simplifica el problema, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, puedo hacer la solución asintótica en el infinito, ¿sí? Porque aquí tengo un potencial, ¿no es cierto?, que crece al infinito en el infinito. Entonces me quedo solamente con este potencial que va a ser así y escribo la solución asintótica, ¿no? Como un exponencial, ¿no? Que de la forma más sencilla, digamos, más de una forma directa, ¿no es cierto? Se puede escribir de una forma exponencial así, quedándonos solamente con los términos más importantes, ¿no? Sí, los términos más divergentes, en este caso más grandes, ¿no? Sí, nos quedaríamos así, ¿ya? Sí, entonces esta es la solución asintótica en el infinito, que no es nada más, ¿no?, que la solución de esta cosa, ¿sí? Plantea una solución exponencial, ¿no? Entonces la solución exponencial de aquí tiene que ser de la forma r cuadrado para que su derivada me dé esta forma, ¿no? Me dé una constante por r cuadrado y tiene que ser así, ¿no? Es muy fácil demostrar eso, ¿ya? Entonces se plantea la solución asintótica en el infinito por otra función, ¿no es cierto? Por otra función b, por ejemplo. ¿Sí? Donde esta función b simplemente se ha hecho un cambio de variable, en vez de r ponerle un x, ¿no? Donde x es igual a esta cosa, un poco para simplificar la ecuación, ¿ya? La segunda parte, ¿qué es lo que se hace? La otra solución asintótica, ¿no? La otra asíntota que tenemos es esta, ¿no? Cuando x tiende a cero, este es divergente. Entonces, la solución asintótica, ¿no? Entonces, en cero, más bien dicho, el término más importante es este, porque todos estos son constantes, ¿no es cierto? Este es un término de primer orden, digamos, ¿no? Sí, entonces todos los términos, cuando x tiende a cero, este término desaparece, todos estos términos son despreciables, y el único término que me queda importante es este, y obviamente la segunda derivada, ¿no? Para poder resolver, y esta es la solución, ¿no? Entonces, la solución de esta de aquí es una solución polinomial, ¿sí? Como justo está dividido para x cuadrado, entonces esta es una solución polinomial, ¿no? Que puede ser o x a la l más 1 o 1 sobre x a la l, ¿ya? Para que la solución no sea divergente, esta solución no es válida porque esta solución es válida estoy buscando la solución asintótica en cero, ¿no? Entonces en cero esta función de onda sería divergente y por lo tanto no me interesa, ¿no? Entonces me interesa esta de acá, ¿sí? Y planteo entonces una solución así, por ejemplo, la solución para esta ecuación, ¿no? Solo para la ecuación ya simplificada sin la asíntota en el infinito, ¿no? Para esta ecuación de aquí, ¿sí? La solución es simplemente la asintótica en cero por una solución polinomial, ¿ya? Y entonces yo puedo hacer, ¿no es cierto?, esta solución de aquí, ¿sí? Reemplazo en esta ecuación de aquí y básicamente, ¿no es cierto?, me va a quedar esta ecuación de acá arriba, ¿ya? Para los términos de primer orden, ¿no? Esta de aquí me falta escribirle aquí. Este es para los términos de orden x a la n, ¿no? Sí, entonces para los términos de orden x a la n, esta es la ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación, ¿qué es lo que me sale? Una relación, ¿no? Entre el coeficiente a sub n más 2 con el coeficiente a sub n. Es una relación de recurrencia. ¿Ya? Cuando tomo números n muy grandes, puedo eliminar, ¿no? El numerador, si n es muy grande, puedo eliminar todo lo otro que no está acá y me quedaría simplemente 2 a la n, no, 2 por n, más bien dicho. Y en el denominador, ¿no? Puedo eliminar todo lo que no sea n y me va a quedar básicamente n cuadrado. Entonces, en el infinito esta cosa es como 2 a la n, ¿ya? Ahora, este término 2 a la n en el infinito, sí, relaciona el término a sub n más 2 con el término a sub n, ¿ya? ¿Eso qué es lo que me dice? Lo que me dice, ¿no? Es que esta forma de aquí es una forma justo de un exponencial, ¿no? Porque cuando ustedes dicen un exponencial de e a la u, por ejemplo, esto en serie, ¿no es cierto? Es 1 más... sí, 1 sobre 1 factorial de x, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me voy al término general, esto es 1 sobre n factorial de x a la n, ¿sí? Y cuando relaciono, ¿no? El término n más 1 ya con el término nésimo, ¿sí? Yo puedo decir, ¿no es cierto? El término n más 1 con el término nésimo se relaciona a través de esto, ¿sí? ¿Ya? Y entonces esta es la misma relación, pero este no relaciona el término n más 1 con el término enésimo, sino relaciona el término n más 2 con el término enésimo. ¿Sí? Y el término n más 2 con el término enésimo relaciona simplemente esto, ¿no? Cuando esta u
perdón, esta sería 1 es de X. ¿Sí? Cuando esta U, ya, la reemplazo por U al cuadrado, caramba, porque no se borra. Cuando reemplazo, ¿no es cierto?, por U al cuadrado, yo puedo decir, puedo tener en aproximación esta relación. ¿Sí? Y entonces este término se transformaría ya no en el término n más 1, sino en el término U a la 2n más 2. Y entonces aquí realmente yo lo que estoy asumiendo es esto, ¿no? Sí, en un aproximado. ¿Ya? Que es más o menos la misma forma de este término de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿no? Lo que se puede demostrar es que este polinomio, si es infinito, ¿sí? Este término es de la forma e a la algo a la x cuadrado, ¿sí? Y este justo es de la forma así, ¿no? Se puede, ya con más calma, se puede demostrar que es de esta forma, sin aproximación, ¿no es cierto? Cuando n es muy grande, es más o menos de esta forma. Y este de aquí, ¿sí? Crece más rápido de lo que este decrece. Entonces, la función de onda completa en el infinito sería infinita, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer, no es cierto? Típicamente, ¿qué es lo que se hace? Se trunca el polinomio, ¿no? Entonces, se hace, por ejemplo, que siendo el término a sub k diferente de cero, el término a sub k más 2 le hago igual a cero, ¿no? Entonces, le corto este en n igual a k, ¿sí? Entonces le trunco al polinomio, ¿no? Entonces en n igual a k, ¿sí? Este polinomio se trunca siempre y cuando este numerador sea cero. Entonces de este numerador quiere decir que la energía está cuantizada, ¿sí? Y depende de esta forma. Ya es L más K, ¿no? A la 3 medios. Y entonces la energía se puede escribir así, ¿no? Como K más L a la 3 medios, con K, ¿sí? Siendo cualquier cosa dependiendo dónde le trunque a este, ¿no? Recuerden que este puede valer desde 0, 1, 2, ¿no? Entonces, K yo le puedo truncar en 0, le puedo truncar en 1, le puedo truncar en 2. Entonces, K vale 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, o bueno, en este caso, ¿no? Como es 2n, vale 0, 2, 4, 6, 8, y así, ¿no es cierto? Sí. Y el L vale, sí, y el L, ¿no es cierto? Siendo aquí ya K igual a 2n, ¿no es cierto? Sí, entonces K vale 0, 2, 4 y así. Entonces K vale solamente números pares y L, que es el momento angular, ¿no es cierto? Vale 0, 1, 2, 3. Entonces yo puedo sumar K más L y decir este es otro número n, ¿ya? Donde n puede valer 0, 1, 2, 3, 4, así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo, por ejemplo? ¿Sí? Para, como n resulta ser de la suma de K más L, L tiene que ser, n tiene que ser a lo, L, ¿no es cierto? Tiene que ser a lo mucho igual a n, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Como n resulta ser de la suma de K más L, ¿no es cierto? L tiene que ser necesariamente menor o igual que n. ¿Ya? Entonces, para n igual a 0, ¿sí? Yo solamente tengo, la única opción que tengo es, ¿sí? La única opción que yo tengo es que L sea 0, ¿ya? El siguiente nivel, ¿no es cierto? Cuando n es igual a 1, recuerden que K es par, ¿no es cierto? Cuando n es igual a 1, la única opción que yo tengo es que L sea igual a 1. Sí, no hay otra opción, ¿no es cierto? Si le escribimos el K aquí al ladito, diríamos este es el K, ¿sí? Este es el K0, ¿sí? Este también, la única opción que existe es con K0, ¿ya? Cuando n es igual a 2, ¿ya? Puede valer, ¿no es cierto? L0 con K2, ¿sí? O L2 con K0, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? El nivel cuántico n igual a 2 solamente tiene estos dos números cuánticos L, ¿no? 0 y 2. No puede tener el 1, ¿sí? El n igual a 3, ¿no es cierto? En cambio, solo tiene estos dos, ¿no es cierto? 1 y 3, ¿sí?
1 con K igual a 2 y 3 con K igual a 1. Y lo mismo, ¿cierto? Todos así, ¿ya? Entonces, eso hace que entonces eh, mis niveles, ¿no es cierto? Mis niveles vayan subiendo, ¿sí? Subiendo de una forma de esta manera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la degeneración que aparece en los niveles? ¿Cuál es la degeneración que aparece en los niveles energéticos? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en esto, ¿no? Vamos a ver a esto, ¿ya? Este problema isotrópico me da esta energía, ¿no? El oscilador armónico isotrópico, ¿sí? También se podría resolver como tres osciladores idénticos, ¿no? Un oscilador en X, ¿no es cierto? Un oscilador en Y, ¿sí? Un oscilador en Z, ¿ya? Y aquí la masa M, ¿no? Entonces estaría conectado por tres osciladores idénticos. Sí, por tres osciladores idénticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese sería el oscilador isotrópico, ¿ya? Uno en X, uno y uno en Z. Entonces, si hacen el cálculo de la energía, ¿no es cierto? Aquí les queda lo mismo, ¿no? Les queda Nx más Ny más Nz, ¿no es cierto? Más un medio de cada uno que les aparece el 3 medios y de H barra omega, ¿no? Entonces, llegamos a lo mismo, ¿sí? Ahora, en este problema de aquí no se ve claramente cuáles son las funciones armónicas, ¿no? Es decir, cuál es el momento angular eh, que puede tener el sistema, ¿sí? Porque esto de aquí, ¿no es cierto? Resulta ser que el hamiltoniano, yo lo puedo escribir, ¿no es cierto? Como un hamiltoniano en X, uno en Y y uno en Z, y esto cada uno es separable, ¿ya? Y ya, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja de esto de acá? Sí, yo en este número de aquí yo ya puedo tener el oscilador, ¿no es cierto? Escrito como esta cosa de aquí, ¿sí? Utilizando el hamiltoniano, separándole en una parte radial y en otra parte angular. De manera, ¿no? Que yo ya podría decir, en vez de que la función de onda aquí, ¿sí? Sea, ¿no es cierto? Una, digamos, una función de onda de nx multiplicado, ¿no? Por una función de onda en y, ¿sí? En un producto tensorial de una función de orden z, ¿sí? Yo ya podría decir mi función de onda es, ¿no es cierto? El producto de tres funciones de onda, ¿no es cierto? Una parte radial, ¿sí? Una parte radial. De la parte radial, por ejemplo, me sale el número cuántico n, ¿sí? O K, cualquiera, ¿no? Como quieran verle. El número cuántico n, ¿sí? Y de la parte angular me sale el L y el M. ¿Ya? Esa va a ser mi función de onda, ¿no es cierto? De L y M yo ya sé entonces qué cualidades puede tener el momento angular dependiendo del nivel n. Sí, yo ya conozco, ¿no? Sí, si le escribo esto en mi dependencia en el espacio, ¿no es cierto? Yo tengo una función radial, ¿ya? Que es de esta forma, y una función angular, que es de esta forma, ya que son básicamente los armónicos esféricos, ¿no? Y este es el vector propio con valor propio, ¿no es cierto? N, L y M, ¿ya? U sub n, pongamos aquí, ¿sí? Bueno, U sub n, L, de hecho, ¿no? Porque este de aquí depende de los dos. U sub n, L. Ya, esa es mi función de onda, ¿sí? Vamos a ver. El estado nésimo nosotros habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Aquí habíamos visto que nx más ny más nz, ¿no es cierto? Me forma el estado n. Igualito que acá, ¿no es cierto? Igualito que aquí, ¿ya? Aquí habíamos visto que el estado n es degenerado, ¿no es cierto? Porque nx, por ejemplo, para n igual a 0, la única opción es que nx sea 0, ny sea 0 y nz
sea cero, ¿no? Aquí está mal, es nz. ¿Sí? Para n igual a 1, puede ser, ¿no es cierto? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y la degeneración era 3. Demuestren, igual aquí, ¿no? ¿Cuál es la degeneración en estos sistemas? ¿Sí? Y demuestren entonces que la degeneración de la energía es esta. Calculen, por favor, la degeneración de la energía en base de esto, ¿no? En base de esta forma de los n y de los l, ¿ya? Entonces, para un n dado, calculen la degeneración de la energía. ¿Ya? Sí, por favor, continúen. ¿Por qué aparece la degeneración en la energía? ¿Quién quiere explicar? Porque esa es la base para poder continuar. ¿De dónde aparece la degeneración en la energía? Eh, Luis, ¿de dónde aparece la degeneración en la energía? De la isotropía del espacio que estamos asumiendo y que las oscilaciones en cada uno de los, digamos, ejes se toman como independientes, lo mismo que en el examen. ¿Las oscilaciones en dónde? A lo largo de cada de los ejes, podríamos decir. Ya, pero eso es en el otro punto de vista X y Z. A mí me interesa en el radio, R, teta, phi. ¿Por qué aparece aquí degeneración? Jorge Chacón. Yo iba a decir lo mismo que Luis, pero supongo que se puede ver Igual, también, igual si es que tengo con RTT y Phi, si hago alguna rotación no cambia nada porque es isotrópico. Pero ¿cómo reflejo eso en cuestión de, en este caso, momento angular? Sí, ¿cómo se refleja eso? ¿Quién tiene una idea? ¿Mm? Porque por ahí parte. ¿Sí? Entonces las funciones de onda son así, ¿no es cierto? Tienen una parte radial, ¿sí? Y tienen una parte angular, ¿ya? ¿Qué sucede allí? La parte radial, ¿no es cierto? Depende de dos números cuánticos en L, la parte angular obviamente de L y M. Pero la energía solamente depende de N, ¿no es cierto? Siendo L pudiendo tener diferentes valores. Entonces, si me voy a ver los vectores propios asociados a una misma energía, ¿de dónde aparece la degeneración? ¿Sí? Si le copio, ¿no? La ecuación de la energía acá, sí, bueno, es fácil, ¿no? Más bien le escribo. Si le ponemos la ecuación de la energía aquí, ¿no es cierto? Depende de esto, siendo n mayor que L, ¿no? Y tomando solamente, ya saben qué valores deben tomar, ¿no? Eso no le voy a escribir. ¿De dónde aparece la degeneración entonces? Tomemos un n igual a cero. ¿Qué funciones de onda pueden aparecer para n igual a cero? 000. Cero, 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 ¿cierto? Degeneración 1, ¿verdad? Para n igual a 1, ¿qué funciones de onda pueden haber? Vamos con el U y con el armónico esférico. ¿Cuánto puede valer?
¿Qué dicen? ¿Cuánto puede valer? Entonces, ¿no es cierto? Si me voy a mi función de onda U depende de L, ¿sí? Y obviamente del número cuántico que sale naturalmente aquí, que bueno, que es K, que se lo puede cambiar por N, ¿ya? Entonces, U depende de N y L, ¿sí? Entonces, para N igual a 1, la única opción es que L sea igual a 1 porque K, ¿no es cierto? Es un par, ¿sí? Es necesariamente par, ¿ya? Entonces, para N1, L1, ¿no? Entonces, esta, la única opción es esta. ¿De dónde sale la degeneración? Vamos a irnos más abajo. Entonces, ¿qué es la degeneración? Jorge Medina, ¿qué es la degeneración? Son las diferentes funciones de ondas que se pueden poner para el mismo número cuántico. Ya, bueno, vamos bien. ¿Y entonces de dónde sale la degeneración? La degeneración de la parte radial sale del potencial efectivo dado por el momento angular. Ya, vamos al problema completo, porque ese es el que tiene, ese es el que es degenerado. Entonces, la degeneración de dónde sale? Porque tiene que irse al problema tridimensional, ¿no es cierto? No al unidimensional. Eh, Sí, porque este no es eh, degenerado. Sale a considerar una simetría radial, porque justamente esta simetría radial es la que nos permite simplificar el herramienta. Ya. ¿Y esto en qué número cuántico se refleja? Como cuento. Para n igual a 1, ¿cuáles son las funciones de onda propias que puedo escribir? Porque justamente esta simetría radial es en dos partes, la parte del momento angular. Entonces, todo el momento, en dos expresa como un potencial efectivo por el momento de rotación. Perdón, le oigo como entrecortado, no le entiendo bien. No se lo escucha, A ver, entonces repítame. no se escuchó lo que dije. No, sí se escuchó, pero se entrecorta, entonces es como que no le entendí. Ok, entonces. Eh, ya. ¿De dónde Lo que sale? pasa es, sí, o sea, de dónde sale la degeneración de la energía? Bueno, como el momento lineal tiene dos componentes, ya que estamos asumiendo una parte radial y una parte angular, por justamente de que este potencial es un potencial, también es un potencial del tipo central, entonces tiene simetría, es variante de las rotaciones, podemos asumir de que todo esto surge solamente por de que es un potencial central. Ya, ¿y Y y dónde se refleja eso? Si le pediría ¿dónde que, aparece esto? si le pediría que explícitamente me escriba todas las funciones de onda de esta energía, todas las funciones de onda propias asociadas a esta energía, ¿cuáles serían? Sería la ecuación del... mm, habría que hacer habría que hacer explícitamente la base. Aquí se refleja en el número cuántico m, porque sería el 1 - 1, el 1 0 y el 1 1. ¿Eso se refiere? Exacto, ¿no es cierto? Ahí está, ¿verdad? Entonces, A se refiere. ahí se refleja la isotropía del espacio, ¿no es cierto? Se refleja matemáticamente en tres funciones de onda, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Idéntico que las tres que aparece acá, ¿no es cierto? Porque aquí decimos, existe el 1, 0, 0, ¿no es cierto? El 0, 1, 0, ¿sí? Y aquí existe el 0, 0, 1, en función de nx, ny y nz. Ya, para el estado este, ¿no? Este es el mismo oscilador visto desde otro punto de vista. Aquí también debería haber tres vectores propios. Sí, excepto que aquí, ¿no es cierto? Estos de aquí son nx, ny y nz, que es los tres números cuánticos. Acá me estoy pasando, ¿no es cierto? A tres números cuánticos que serían el n, l y m. Sí, entonces, ¿no? Para el n igual a 1 me queda, ¿no? El 1, 1, 1, ¿ya? El 1,
1, 0. Y voy a escribir acá arriba el 1, 1 menos 1. Entonces, estas son las tres funciones de onda que corresponderían a otra base diferente de las funciones de onda de acá. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en el mismo espacio, ¿no es cierto? Diferentes bases. ¿Ya? Aquí las funciones de onda no son las de nx, ny y nz, que serían bueno, las funciones de onda en cada eje, ¿no es cierto? Acá estamos trabajando en otra forma, ¿no? Resulta ser una componente radial, sí, de un problema equivalente, ¿no es cierto? De este problema equivalente unidimensional, ¿ya? Multiplicado por un armónico esférico, ¿no? Que es este, ¿ya? Entonces, trabajando en este espacio, ¿ya? No en este, demuestren que la degeneración vale esto, para un n cualquiera, par o impar, vale lo mismo. Demuestren. De hecho, tienen que ser dos demostraciones, uno para par, otro para impar. Háganle para n par. ¿Cómo salió? ¿Salió?
Ok, ¿no? Entonces, imagino que ya le salió, ¿no? Básicamente, para un L dados, ¿sí? Los valores de M van desde menos L a más, ¿sí? Hasta más L, de forma, ¿no? Que por cada L, la degeneración que aporta es 2L más uno, ¿ya? Eso es para un L, ¿no es cierto? Y tienen que sumar, sí, ese es para, pongámosle así, G sub L. Y la degeneración total, ¿no es cierto? Tienen que sumar para todos los L's, ¿ya? Para todos los L's, ¿no? Entonces, si n es par, habíamos visto, ¿no? Si n es par, L es par, ¿no es cierto? Si n es impar, es el impar. Entonces, para un n dado par, por ejemplo, ¿sí? El L tiene que valer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, tiene que valer un valor pares también, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongámosle sea n igual a 2, 9, 2p, ¿ya? Dado que p es un número natural, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, cosas así, ¿ya? Entonces, la degeneración, ¿qué es? Es la degeneración, ¿no es cierto? Los valores de L que puede tener son naturalmente 0, ¿no es cierto? 2, 4, hasta 2p mismo, ¿sí? Entonces la degeneración que yo debo hacer es la sumatoria de j, por ejemplo, de 0 hasta p, de la degeneración de cada L, ¿sí? De la degeneración de cada L, donde L vale 2j. Es decir, ¿no es cierto? La sumatoria desde j igual a 0 hasta p de 2j, ¿no es cierto? De 2L, ¿sí? Donde L vale 2 a la j más 1. ¿Ya? Eso es lo que debo sumar, ¿no? Entonces, se suma eso, ¿sí? Y se llega a la fórmula, ¿no? ¿Sí? Y se llega a la fórmula, ¿ya? Entonces, simplemente ustedes tienen 4 veces las sumatorias de j, ¿sí? Desde j igual a 0 hasta p, ¿ya? Más sumatoria, ¿no es cierto? Desde j de 0 a p de 1. ¿Sí? Y ya, ¿no es cierto? Entonces en el uno es p por p más 1 sobre 2, en el otro es, ¿no es cierto? P más 1, ¿sí? Y ya, ¿no? Entonces ustedes dicen esto es p por p más 1 sobre 2, ¿sí? Más esto es p más 1, ¿no? Y de ahí les va a salir, ¿sí? Entonces de ahí ya les sale, ¿no? Tomando en cuenta que n es igual a 2p, entonces al final se reemplaza el 2p por el n y se llega a esta ecuación de acá, ¿no? Sin ningún problema. Ah, vamos por el otro ejercicio. Encuentren la solución radial completita, es decir, toda la función de onda sería, ¿no? De más baja energía. Obviamente en estas coordenadas, no me interesa en x, y, z, ¿no? Me interesa en la parte de teta phi, ¿ya? Encuentren entonces la función de onda completa de más baja energía, ¿ya? Entonces me interesa la función de onda, ¿no es cierto? De n0, L0, M0. Sí, de R teta phi. ¿Ya? Esta función de onda encuentren normalizada y todo. ¿Sí? Parte angular ya saben, parte radial, ¿no es cierto? Ya saben cuál es el problema equivalente unidimensional, que es básicamente esta ecuación de aquí. Encuentren entonces el de más baja energía.
¿Cómo está saliendo? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió la función de más baja energía? Necesito saber. Jorge, Chacón. No, no tengo. ¿Pero qué tiene hasta ahora? Algo debe tener. Sí, o sea, reemplacé el cero en la ecuación de arriba, el L igual a cero y estoy encontrando el B. Ya, pero eso es una ecuación de coeficientes facilita de resolver con polinomios, ¿no es cierto? Con una solución polinomial inmediata sale desde ahí. Sí, aparte de eso, usted ya sabe que la energía para el nivel más bajo ya sabe cuánto vale, ¿no es cierto? Que la energía vale básicamente 3 medios de H barra omega, ¿no? Usted sabe esto, ¿no? Para el nivel más bajo la energía vale 3 medios de H barra omega, entonces inclusive sabe cuánto vale eso. Sí. Entonces es una ecuación muy, muy fácil. La parte radial me está dando la misma que teníamos en el oscilador armónico cuántico. El Ya. de el primero, el de X, pero con error. Sí, tiene que darles lo mismo, ¿no es cierto? Porque si ustedes hacen donde esté eso, hacen el equivalente, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, vamos acá, ¿no? Acá mismo de pronto. Sí, la función de onda es una función de onda radial, ¿sí? Multiplicado por un armónico esférico, ¿no? El y sub 00, que es esto, básicamente. Ya, normalizado, ¿no? Sí, eso desde un punto de vista, ¿no? No tiene dependencia angular, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes vayan a resolver esto, ¿no es cierto? De la solución de aquí, ¿dónde está? De la solución de aquí, ¿no es cierto? De aquí, ¿sí? Este es un polinomio que se trunca. ¿Por qué no se cambia? De ahí, ya. De la solución de aquí, ¿no es cierto? Ustedes dicen, esta es la solución asintótica en el infinito, ¿no es cierto? Y esta es la solución asintótica en cero, ¿sí? Y entonces ya con la solución asintótica en cero puedo reemplazar, ¿no es cierto? Y este polinomio tengo que truncarle, ¿sí? Y aquí para el valor más bajo le trunco en cero, es decir, esto es una constante, ¿ya? Y este es cero, es decir, que la función de onda más baja es básicamente L vale cero y este es un polinomio de orden cero. Es decir, esta cosa de aquí es básicamente R, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Reemplazo allí y me queda que la función U de R, ¿ya? Es, ¿no es cierto? Es fundamentalmente, ¿ya? Este de aquí por un polinomio, ¿no es cierto? Que va a ser una constante aquí que yo no conozco cuánto vale. Pongámosle mayúscula. Así. Una constante de normalización, ¿no es cierto? Que yo no conozco cuánto vale por un exponencial, no por un exponencial, por un
X, ¿no es cierto? Tal como habíamos dicho ya. Por un X, ¿sí? Que sería básicamente esto, ¿no? ¿Ya? Y simplemente habría que normalizar, ¿no? A esta de aquí, normalizarla para encontrar el A, sabiendo que la integral entre 0 a infinito de u de r al cuadrado es 1, ¿sí? Entonces ahí encontraría el A, ¿ya? Y la función de onda, como está dividido para r, la función de onda entonces, resultaría ser de esta forma, ¿no? A', que absorbe a todas las constantes que salgan por ahí, por este. ¿Sí? Donde en este caso, como no hay la dependencia angular, sí, solo hay la dependencia en esto de aquí, ¿no es cierto? Es de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y resulta ser, cambiando de base, la misma multiplicación de estos de acá, ¿no? De los tres, estos de aquí, de los tres n's, ¿sí? Es la misma forma, ¿no? Exactamente la misma forma, simplemente sumando x cuadrado más z cuadrado, que salen de las funciones de onda de estos, por r cuadrado, ¿no? Eso es lo que les debe haber salido, ¿verdad? Entonces, el estado base simplemente es un estado que si fuese densidad electrónica, por ejemplo, ¿sí? Es un estado que tiene la misma probabilidad en todas las direcciones. Es decir, sería equivalente al estado S del átomo de hidrógeno. Entonces, si haría una gráfica de la densidad, ¿no es cierto? Sí, me daría una densidad de probabilidad así, ¿sí? Con uniforme, con simetría. Entonces, es igualmente probable en todas las direcciones. En cambio, ¿no? Si yo tengo otros estados superiores, ¿sí? Si yo tengo otros estados que ya no sean el L0, el M0, yo ya voy a tener figuras como las que están acá dibujadas al borde, ¿no? Yo voy a tener ya figuras así, básicamente, ¿sí? Porque yo voy a tener ya relaciones del momento angular acá, y entonces tengo una dependencia angular de dónde es más probable encontrar la partícula, ¿sí? Preguntas. Bueno, es un ejercicio de aplicación, ¿no? Vamos a otro, ¿sí? Vamos a un pozo esférico infinito, es decir, un pozo ya más interesante, ¿no? Que el pozo unidimensional, ¿ya? Supongamos que tenemos un pozo esférico infinito en el sentido de que dentro del pozo el potencial es cero y fuera del pozo, ¿no? En una frontera esférica, el potencial es infinito, ¿sí? Resolvamos igualito, ¿no? Ya tenemos todo, simplemente hay que resolver el problema equivalente que es este, ¿sí? El potencial dentro de cero. Y entonces, ¿no es cierto? Sí, resolvamos, por ejemplo, para L igual a cero. Para L igual a cero, ¿no es cierto? Este término desaparece y nos queda esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se parece esto? Partícula libre. Partícula libre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, obviamente, ¿no? De aquí nos salen las dos soluciones, ¿verdad? Sí, en la parte radial, ¿no? Ya. Y vamos acá, ¿sí? Esta sería la parte ya radial del problema tridimensional. Este es el problema unidimensional equivalente, ¿no? ¿Qué pasa en cero? ¿Qué pasa en cero? Sí, ¿qué pasa en cero con la función de onda, ¿no es cierto? La función de onda radial completita en cero, ¿no es cierto? Tiende a infinito. Sí, porque aquí tengo un coseno, ¿no? Sí, tiende a infinito. ¿Ya? Y entonces yo tengo que esta de aquí, ¿no es cierto? No puede existir. Sí, no puede existir este término, ¿no? Sí, simplemente existe este término de aquí. ¿Ya? Ahora, en la frontera, ¿no es cierto? En la frontera A, es decir, justo en la frontera externa, ¿sí? El, ¿Qué le pasa a esto? En la frontera externa, ¿no es cierto? A es un polinomio, A es una frontera de alto infinito, por lo tanto, en la frontera A,
la función de onda tiene que ser cero. ¿Sí? Entonces me sale que K por A tiene que ser igual a NP. Definido el K, ¿no? Como esta raíz de aquí que no le he escrito, ¿verdad? Definido el K como, como la raíz de 2ME sobre H barra cuadrado. ¿Sí? Me sale... Profe, no sería, Ah, perdón, no sería KA igual a NP. sí, sí. Eh, ya. Y entonces nos queda, ¿no? La ecuación típica del pozo unidimensional. Entonces, en un pozo esférico, por ejemplo, esa sería la ecuación, ¿no es cierto? Sí, y esto serían la función de onda, por ejemplo. Sí, yéndonos ya a la parte radial, así sería la función de onda, ¿no es cierto? Multiplicada por el armónico esférico 0,0 que está aquí, raíz de 4pi. Entonces, esta es la densidad de probabilidad radial, ¿ya? ¿Qué pasa para L diferentes de cero? ¿Sí? Para L diferentes de cero, esta ecuación es la ecuación de Bessel, ¿sí? Entonces, la ecuación de Bessel, ¿no es cierto?, me da estas soluciones, ¿sí? En función de los polinomios que se llama de Hankel y, y las funciones de Newman, ¿sí? O bueno, o de Bessel, ¿no es cierto? De primer orden y de Bessel de segundo orden, ¿ya? Entonces, tengo en función de eso, ¿no? Sí, entonces aquí tenemos las funciones generatrices de las funciones de Bessel, ¿no es cierto? De las diferentes clases, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, las funciones de estas de aquí. ¿Qué sucede en cero? ¿Qué sucede en cero con estas funciones? Vamos a verlo. Entonces, si reemplazo estas funciones, por ejemplo, digo estas de aquí, ¿no es cierto? En esta ecuación y analizo, ¿no? La función de onda en R, ¿sí? La función de onda en R, recuerden, ¿no? Es U sobre R, ¿sí? Entonces, si a esta U le divido para R, ¿no es cierto? Me queda esta dividido para R, esta dividido para R, ¿no? Entonces, me quedarían de esta forma, ¿no? Me quedarían así y así. ¿Qué pasa para las diferentes funciones? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa para las diferentes funciones? Por ejemplo, de aquí. ¿Sí? En cero. Los términos que tienen coseno divergen. Ya. ¿Qué pasa para acá? Se anulan menos. Se anulan menos. O sea, porque J0 incluye el seno y por tanto en cero es 1. Ya. Pero N0 eso no nos conviene, así que la descartamos. Y J1 también deberíamos descartarlo porque tiene el coseno. Pero en principio contendríamos a J0. Y el N1 también tenemos que descartarlo porque también contiene el coseno. Ya, entonces, ¿por qué no cambio esto? Sí, entonces, ¿no? Eh, las funciones básicamente me quedan de esta manera, ¿no es cierto? Sí, me quedan de esta forma, ¿ya? Me quedan, si hago un gráfico de las funciones, estas de aquí, ya todas estas de aquí divergen, ¿no? Divergen para,
para x igual a 0, ¿no? Estas de acá, a ver, el J1 dice menos el seno, ¿no? Sí. Estas de acá convergen, ¿no? Sí. De hecho, si ustedes grafican el J1, sino que ahorita no le veo cómo hacerle, el J1, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, es, sí, está aquí, ¿no es cierto? Es esta, ¿ya? Que en 0 va a 0, ¿no? ¿Ya? Y entonces, sino que no sé, en el límite esto se puede demostrar, ¿no es cierto? Se saca factor común el x cuadrado de acá abajo, si aquí les queda x coseno de x, y en el límite esta cosa tiende a 0, ¿ya? Entonces ustedes pueden demostrar que es así, ¿no? Por otro lado, en A, ¿sí? La función de onda tiene que anularse. Entonces, lo que ustedes tienen, ¿no es cierto? Es que todos los términos JL evaluados en A tienen que ser 0. Ya, los JL evaluados en A son estos, ¿no? Entonces, si grafican las funciones de Bessel, ¿no es cierto? Sí, vamos a tener estas raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la L igual a 0, ¿no es cierto? Que corten 1 acá y va así, ¿sí? Entonces, para todas estas condiciones tengo un valor en los cuales el J se elimina. Eso quiere decir que aquí yo tengo una condición, ¿no es cierto? De esta función X que básicamente sería K por A, ¿sí? En la cual se elimina. Entonces, ¿no? Esta X de aquí realmente es K por A. Eso quiere decir que de cada uno de estos valores yo voy a sacar un valor de la energía donde la energía está cuantizada. Entonces, todos los puntos rojos que están aquí serían las correspondientes al pozo, que es la solución del L igual a 0. Sí, para L igual a 1 igual, ¿no es cierto? Tenemos diferentes valores. Entonces, aquí comenzamos a tener diferentes números cuánticos, ¿no es cierto? Donde el n es la primera raíz. Sí, el n mayúscula identifica el número de la raíz, ¿no es cierto? Correspondiente a L. Por ejemplo, para L igual a 0, esta es la primera raíz, ¿ya? Para L igual a 0, este otro punto rojo de acá es la segunda raíz, ¿no? Para L igual a 0, esta de aquí sería la tercera raíz. Sí, esta sería la cuarta raíz, ¿no es cierto? Sí, igual aquí, ¿no es cierto? Para L igual a 1, esta es la primera raíz, acá para L igual a 1, este punto azul es la segunda raíz, acá es la tercera raíz y así, ¿no es cierto? Entonces, si graficamos energéticamente, diríamos, la energía se va como intercambiando, ¿no? Como intercalando. Sí, y hay unos puntos en los cuales las funciones de Bessel coinciden de diferentes L's. Sí, entonces, todo este gráfico energético lo puedo escribir así, por ejemplo. Ya, aquí está, ¿no es cierto? La primera raíz, ¿sí? La segunda raíz, perdón, la primera raíz, la segunda raíz, la tercera raíz de L igual a 0, ¿no? Para L igual a 1, aquí está la primera raíz, la segunda raíz, la tercera raíz, ¿no es cierto? Para L igual a 2, la primera, la segunda, la tercera, ¿ya? Y eso se puede reemplazar igualito a otro número cuántico que simplemente cuente las energías de menor a mayor, que sería el n minúsculo. ¿Sí? Entonces aquí sería el N1, ¿no es cierto? El N2, el N3, el N4. Y va a haber unos puntos, sí, va a haber unos puntos en los cuales sean coincidentes, es decir, que justamente la energía sea igual, ¿no es cierto? Esa degeneración es accidental, digamos, no es fundamental, ¿no? Es accidental, ¿ya? Pero va a haber puntos, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Y esas serían las funciones de Bessel. Entonces, ¿no?
Las raíces, de manera general, ¿no es cierto?, se pueden escribir así. Estos puntos son las raíces, ¿no es cierto?, la primera, la enésima raíz del valor de L. Y la energía se escribe así, ¿no es cierto? Aunque aquí creo que sería beta cuadrado, ¿no? Sí, aquí debería ser beta cuadrado. Ya, debería ser así, ¿no? Si no, no cuadra. Ya. ¿Está claro? Preguntas. Entonces, ¿no? Aquí los que están ligados son los primeros, ¿no? Son los N1 de todos los Ls, ¿no? Sí, va a seguir esto para acá arriba, ¿no? Igual, ¿no es cierto? Los N2 de todos los Ls. La pregunta vendría, ¿cuántas raíces existen aquí entre cero y A? ¿Cuántas raíces existen? Es decir, ¿cuántos niveles energéticos existen, por ejemplo, para L0? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ve, no es cierto? Esta es una función sinusoidal, ya, es una función sinusoidal, ¿no es cierto? Que se va atenuando, ¿sí? Pero sigue siendo hasta el infinito, ¿ya? ¿Puede haber un número infinito de niveles discretos o esto tiene un límite? Tiene un límite. No habíamos visto la condición, era que Cápora era NP, por ejemplo, para los L igual a cero. Sí, pero ¿cuál es el máximo valor de n, por ejemplo, para L igual a 0? ¿Existe un máximo valor? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la altura de la barrera es infinita. Entonces existen, ¿no es cierto?, tantos niveles como yo requiera tener. ¿Sí? Entonces, por cada L, ¿no es cierto? Para cada L, ¿sí? Es decir, aquí, ¿no es cierto? Para cada L, estos niveles son tan altos como quiera, ¿no? Porque la barrera es infinitamente alta. Entonces, para cada L tengo infinito número de niveles. ¿Está claro? Una pregunta, ¿cuáles serían las ventajas de usar este pozo esférico infinito eh, en contra de las de usar el pozo de el cuadrado infinito? Lo que pasa es que, por ejemplo, si digamos que usted está haciendo un núcleo nuevamente, ¿no es cierto? Un núcleo atómico, ¿sí? Un núcleo, si bien las características fundamentales, por ejemplo, usted las puede sacar del pozo tridimensional rectangular, y a características más particulares no va a poder describir, ¿sí? Mientras que con ayuda de este sí, ¿no es cierto? Porque si usted dice un pozo, un núcleo tiene una cierta simetría, y yo digo tiene una simetría, ¿no es cierto?, esférica, yo voy a poder modelar mejor y voy a poder representar mejor cualidades que en el pozo cuadrado, en el pozo cúbico, no existen, ¿sí? Pero las cualidades generales sí, ¿no es cierto?, se van a repetir. ¿Está claro? Entonces, para n igual a cero, sí, para L igual a cero, más bien dicho, estos niveles, ¿no es cierto?, corresponden a los del pozo infinito. Sí, pero aquí, por ejemplo, existen, ¿no es cierto?, muchos otros niveles.
Sí, entonces la aplicación, digamos, que yo le vería es, o que bueno, que en el curso veríamos, ¿no es cierto? Simplemente sería hasta acá ya. Pero en modelos cuánticos del núcleo ustedes pueden o van a utilizar estas cosas. Sin, en nuclear ustedes van a utilizar todos estos modelos de pozos, sí, con potenciales centrales, que es justo el modelo del núcleo, ¿no es cierto? Sí, ahorita no se me viene a la mente otro pozo, por ejemplo, digamos que tuvieran electrones en una nanopartícula. Sí, entonces las nanopartículas, por ejemplo, podrían modelarse como esferitas, ¿no es cierto? O por ejemplo, si tengo un nanotubo de carbono y quiero calcular los electrones, el nanotubo se modelaría igual, ¿no es cierto? Como bueno, en este que no aplica en este caso, pero se modelaría como un tubo. Entonces, si bien las cualidades generales yo las puedo sacar de los pozos unidimensionales infinitos y a cualidades más particulares para modelar sistemas ya específicos, yo tengo que irme a un modelo lo más cercano posible a lo que en la realidad es, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, una partícula esférica o una partícula que tenga cierta forma esférica, yo ya podría modelar el electrón, ¿no es cierto? Una partícula metálica, por ejemplo, una nanopartícula metálica de cierta forma esférica, yo ya podría modelar eso de acuerdo a esta forma. Entonces, decir, ¿no es cierto?, los niveles electrónicos sí, dentro de la nanopartícula son estos, ¿sí? Que ya sería una aproximación mejor que hacer una nanopartícula esférica, ¿no es cierto?, con un modelo de un pozo de potencial infinito rectangular, o cuadrado, o cúbico. ¿Está claro? Sí, Pero finalmente nunca voy a tener un modelo exacto, ¿no? Porque siempre son modelos aproximados, es decir, siempre idealizo, ¿no? Las cosas, pero al menos ya cualidades específicas más que se reflejen, por ejemplo, digamos que tengo una cualidad que se reflejen en partículas esféricas que no se reflejen en partículas cilíndricas, ¿ya? Entonces, probablemente esa propiedad, ¿no es cierto?, la puede estudiar con esta aproximación, ¿sí? Porque aquí se refleja esa propiedad y en las partículas y en las nano, por ejemplo, unos nanotubos o unos nanoalambres exageradamente largos, ahí no hay esa cualidad, ¿sí? Que si hay, o al revés, ¿no? Como sea. Entonces, esa cualidad debe reflejarse de alguna forma en las funciones de onda de acá, ¿ya? Eso, ¿no? Ya, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces tiene una partícula de masa m, y tal como está, ¿no es cierto? Un pozo esférico, ¿sí? El pozo esférico ahora ya no es infinito, ¿sí? Es decir, ya no es una trampa infinita, ¿no es cierto? Sino que es un pozo de profundidad B sub cero o de alto B sub cero, si quieren verle, ¿sí? Y entonces para R menor que A es un pozo, ¿no es cierto? Y para R mayor que A la partícula podría estar libre. Entonces, para el estado L igual a cero, ¿sí? Demuestre que no existe un estado ligado si la altura o si la profundidad del pozo es esta, no es menor a esta cosa de aquí, ya despejando la cuadrada, ¿no? Sí, entonces, pozo esférico, ¿no es cierto? Simetría central, igual, ¿no? Una fuerza central. Ya, demuestren eso, por favor. Eso, por ejemplo, este modelo sería más parecido a una partícula, ¿no? A los niveles electrónicos, por ejemplo, de una partícula nanométrica metálica, donde tiene cierta probabilidad de salir, ¿no es cierto?, a través de la función de trabajo. Entonces, la profundidad del pozo justamente sería la función de trabajo, ¿no? Para estar a la partícula libre, fuera de la partícula, fuera del electrón, ¿no es cierto?, fuera de la partícula con energía cero, ¿no? Entonces ya podríamos mejorar nuestro modelo del anterior pozo infinito a este pozo infinito, por ejemplo. Ah.
Ay, ahora me le paso esta cosa. Hmm, ¿Qué fue? ¿Salió? ¿Salió? Muchachos. No estoy viendo. No todavía. Bueno, entonces este es un problema parecido al típico, ¿no? Ejercicio eh, que tenemos, ¿no? Sí, el típico ejercicio que teníamos antes. Eh, sí, básicamente ustedes deberían resolver, ¿no es cierto? Esta cosa de aquí, sí, dos ecuaciones de Schrödinger, ¿no es cierto? Para R dentro, para R fuera. Sí, bueno, esto está al revés, ¿no? Esto está al revés, para R dentro y para R fuera. ¿Ya? Y resuelven, ¿no? Y de ahí van a encontrar una solución, ¿ya? Yéndonos al problema análogo, ustedes recordarán, ¿no es cierto? Que si teníamos un pozo así, ¿sí? Versus un pozo, eh, vamos a ver que vea, ¿ya? Un pozo así, ¿no es cierto? Versus un pozo así, caramba, versus un pozo así, ¿no es cierto? Habíamos dicho aquí las soluciones, al menos siempre hay un nivel, sí, asequible porque esta es una solución par, ¿no es cierto? Acá en el problema unidimensional del pozo que habíamos tenido aquí no habían soluciones, ¿no? Si el pozo era muy poco profundo, porque este es un pozo impar. Sí, las soluciones aquí, ¿no es cierto? Tienen que ser funciones de onda impares porque tienen que empezar en cero. Sí, entonces este problema no es el mismo, pero es análogo, ¿no? A eso de allí. Entonces pueden utilizar el aparataje matemático, resultados que tenía acá y adaptarles a esto, ¿no? Sí, con esto terminamos nosotros la parte del momento angular orbital y vamos a irnos a la teoría general del momento angular desde el día viernes, ¿no? Entonces, en esta teoría general, lo que me interesa a mí tratar es ya el momento angular como un generador de rotaciones, ¿sí? Entonces ya viene una generación de un operador, ¿no es cierto? Unitario que transforma, ¿sí? Un qued a otro qued rotado, ¿ya?
Y a partir de esto, ya de una forma general, ¿no? Con el momento angular, se puede establecer ya las propiedades, ¿sí? Y aquí vamos a establecer un grupo de rotaciones, ¿sí? Entonces, en este grupo es donde vamos a definir ya el operador momento angular, ¿sí? Y entonces ahí veremos, ¿no es cierto?, que el grupo básicamente, ya como matrices de rotación, básicamente vamos a ver algunas propiedades y llegaremos a conclusiones semejantes, ¿no? Que teníamos igualito que el momento angular, ¿ya? Pero ya viéndole un poquito más formal, ¿no? Desde un punto de vista ya de rotaciones y rotaciones en un grupo de rotaciones, ¿no? Sí, y dependiendo si son tridimensionales, por ejemplo, como el momento angular orbital o el spin, ¿no es cierto? Que tienen, por ejemplo, el spin un medio que tiene una base de dos vectores, corresponderán a diferentes matrices, ¿no? A diferentes grupos de rotación, ¿sí? El SU2 o, sí, o así, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que sea, ¿ya? Entonces, en función de eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pero la teoría general, sí, fíjense, sigue manteniéndose las mismas cualidades que el momento angular. En la teoría general, ¿ya? Y entonces ya podremos sacar ciertas conclusiones. Lo interesante que vamos a hacer en las clases subsiguientes es que ya vamos a trabajar en estas bases, ¿no? Es decir, con esos operadores de creación y aniquilación. Sí, entonces vamos a ver cómo es que con estos operadores, parecido al momento angular, yo puedo subir y bajar del momento angular y en función de esto, nosotros vamos a construir, ¿no es cierto?, todos nuestros valores y vectores propios del momento angular y a calcular todo lo que nos viene, ¿ya? Entonces, la base, sí, la base nuestra sigue siendo las propiedades del momento angular orbital tal cual vimos, ¿no es cierto? Esta de aquí, sí, que los operadores de momento angular no conmutan en general cuando están en diferentes ejes, sí, y que el momento angular al cuadrado sí conmuta, ¿no? Con estas propiedades vamos a irnos a lo que es la suma de momentos angulares, ¿sí? Y a establecer ahí los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿sí? Y vamos a construir esas matrices, ¿no? Y ver cómo se calcula, ¿no? Entonces, el momento angular nos va a tomar unas cuantas semanas, pero la base, la idea intuitiva, ¿no es cierto?, sale del momento angular orbital. Entonces, por favor, terminen bien este ejercicio, ¿sí? Terminen bien esto, analicen cómo quedamos, ¿no? Analicen estas cosas del oscilador armónico, ¿no es cierto? Simétrico, el pozo esférico, ¿no es cierto? Infinito o finito, sí, pero esférico. Entonces, todas esas soluciones son interesantes, ¿no? Y yo les voy a poner a lo largo del día un deber, sí, un deber para que justamente practiquen todo esto que hemos aprendido, ¿ya? Y la próxima clase empezamos ya con preguntas de esto del momento angular, del deber, si es que tienen, o si no, ya la teoría general del momento angular. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Dígame, alguien preguntó. Ah, sí, ¿ya nos puede ir poniendo los temas como dijo que nos iba a poner para los videos y irnos organizando? Ah, Lo sí, hacemos sí, por sí, sí, tiempo. bien que me dice. Sí, sí, es verdad. Les voy a poner los temas, déjenme hasta mañana seguramente, ya el día de... Siempre estos lunes y martes es bastante ocupado. Hoy tarde tengo una reunión, igual con otros colegas, para establecer unos cambios en las materias, pero ya hoy en la mañana voy a tratar de hacer. Si es que hasta la una acabo, ya le subo, ¿ya? Para que comiencen. Al menos el primer video ya podrían, ya de pronto podrían empezar a trabajar. Sino que tengo que ver bien el material y dividir en temas, digamos, ubicando los temas importantes, ¿no? Y el contenido de los temas importantes para que más o menos tengan una guía más clara de lo que yo espero que hagan, ¿sí? Porque ustedes tienen que identificar qué es lo importante y qué es una aplicación más específica, ¿no? Que siempre es aplicación, digamos, finalmente, ¿ya? Entonces eso es lo que, las diferencias que quiero que vean. Entonces en los videos a mí me gustaría que trabajen en lo importante, ¿sí? Y las aplicaciones un poquito que queden claras, eso sí, ¿no es cierto? Porque siempre las aplicaciones es donde la física va, ¿no? Pero siempre la teoría fundamental es la que hay que dominar, ¿ok? Entonces de eso les hago el día de hoy, ¿sí? En los pocos minutos que quedan, por favor, terminen el ejercicio, ¿sí?
quédense terminando el ejercicio, yo voy a estar acá conectado si es que necesitan y, y discutimos si es que es algo de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí van a tener soluciones obviamente parecidas a las de acá, ¿sí? Excepto que igual que en el caso del momento angular, ¿no es cierto? Cuando pasamos del exacto, del infinito al finito, los valores se mueven, ¿no? Sí, sí, y decrecen, ¿no? Entonces los niveles que aparecen para el post infinito están aquí y para el finito decrecen un poco, ¿no? Comienzan a decaer, ya a decrecer. Ok, entonces quedamos ahí por ahora, ¿sí? Entonces faltan como 4 minutos de casi nada y nos veríamos el día viernes, ¿no? Entonces, por favor, lean esto, ¿sí? Practiquen, repasen, porque como les digo, la base del momento angular, la idea no es el momento angular orbital, ¿sí? Las propiedades simplemente se generalizan, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos ahí por ahora, ¿no? En la próxima clase ya nos vemos el momento angular general y les voy a poner igual una lectura al respecto, ¿no? Pero sí, el tema nos va a demorar un par de semanas, ¿ya? Entonces nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta me la hacen a través del chat. El viernes. Hasta el viernes, hasta luego.